La familia Dahmer. Uno de los personajes más importantes que tiene la serie es Lionel, el padre de Jeffrey Dahmer, interpretado por el gran actor Richard Jenkins. Lionel se nos muestra como un padre preocupado que creía que su hijo era alcohólico y que intentó de muchas maneras poder ayudarlo. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Lionel es un químico investigador de ascendencia alemana. Su gran pasión por su profesión y sus estudios en la Universidad de Marquette hicieron que durante mucho tiempo estuviera alejado de su familia y haya sido un padre muy ausente. Incluso en testimonios que se tomaron luego de conocerse los asesinatos de Jeffrey, una profesora de su escuela primaria recordó que desde muy joven ya presentaba rastros de abandono. Por todo esto es que Nancy Glass, una productora ganadora del Emmy que tuvo la exclusiva oportunidad de entrevistar a Jeffrey para el programa Inside Edition de la CNN en 1993, afirma que en verdad Lionel nunca se dio cuenta de que su hijo tenía problemas. Y no solo eso, también agregó que Lionel era un hombre extraño, que muy probablemente no habría notado las señales de alarma en el comportamiento de Jeffrey. A su vez, el padre es el único integrante de la familia que siempre eligió dar la cara y que se acercó más a su hijo luego del arresto. A día de hoy, con sus 86 años, vive en Ohio y sigue casado con Sherry Jordan. Siempre está presto a dar testimonios y contar su versión de los hechos, como demuestra su aparición en muchos de los documentales sobre su hijo. Además, escribió un libro, Historia de un padre, donde, entre otras cosas, niega haberle enseñado a Jeffrey a diseccionar animales. Más allá de esto, hay una escena que no está en la serie y que muestra la poca atención que los padres le prestaban a Jeffrey. En 1975, con tan solo 15 años, encontró el cadáver de un perro, le quitó la cabeza, la colocó en la cima de un palo e invitó a un amigo a ver esta broma. Aún no había realizado ningún asesinato, pero ya empezaba a notarse su pasión por los cuerpos muertos. Lo cierto es que toda la familia de Jeffrey sufrió las consecuencias de sus actos. Su madre murió en el año 2000 a causa de cáncer de mama y declaró que nunca pudo superar el historial criminal de su hijo. Intentó quitarse la vida en 2 ocasiones, unos meses antes de la muerte de Jeffrey y otra en su cumpleaños en 1996. La primera vez encendió un horno de gas y dejó la puerta abierta, pero fue encontrada antes de morir. La segunda vez, ella misma llamó al 911 después de intentar envenenarse con monóxido de carbono en el garage. Por su parte, David, el hermano 7 años menor de Jeffrey, hoy tiene 55, y desde que se fue con su madre decidió desaparecer del mundo público. Para eso debió someterse a un cambio de nombre y, si bien se cree que vive en Ohio como su padre, su paradero es desconocido. Una vecina ejemplar. La interpretación de la actriz Niecy Nash como la vecina de Dahmer es tan impactante como inexacta. Glenda Cleveland sí existió, pero su personaje combina algunas de sus experiencias con las de otra vecina del protagonista. Hablamos de Pamela Bass. Pamela Bass fue la vecina que vivía en el mismo edificio que Dahmer y tenía un vínculo cordial con este, a pesar de oír por las noches los ruidos de las sierras y los gritos. En la serie, vemos cómo Glenda siente el olor nauseabundo que sale del departamento de Dahmer, algo que en la realidad no pasó. La verdadera Glenda Cleveland vivía cerca, en el edificio ubicado al lado de los apartamentos Oxford. Estuvo mucho tiempo sospechando de Dahmer, sobre todo por los ruidos extraños que salían de su departamento por las noches. Se convirtió, a lo largo de la historia, en una pieza clave para llevar a este asesino a la cárcel, incluso cuando la policía no atendió sus llamados. La noche del 21 de mayo de 1991, su hija la alertó sobre la presencia de Conrad Sentencing Phone. Fue ella quien lo acompañó a la policía, quien una vez más se puso del lado del asesino. Recientemente, circularon los llamados de Glenda a la policía esa noche para conocer el estado del chico de 14 años, en los que una vez más fue ignorada. Si hubieran tomado en cuenta sus llamadas, al menos 5 de los 17 asesinatos, incluido el de Conrad, se podrían haber evitado. Glenda se convirtió en un ícono de la lucha y el valor, lo que le valió reconocimientos y premios en su ciudad natal. Y aunque no lo creas, además del alcalde y algunas asociaciones de mujeres, el departamento de policía de Milwaukee también le dio su reconocimiento. El caso Conrad.
el asesinato que más captó la atención de los medios, una vez que se supo la verdad sobre Jeffrey Dahmer, fue el del recién mencionado Conrad Sintenson, interpretado por Kieran Temon Dung. La sádica muerte está narrada como ocurrió en la realidad. Dahmer le hizo un agujero en el cráneo que luego llenó de ácido para intentar dejarlo inmóvil. Si bien esto fue así, de este asesinato se desprenden muchas historias que la serie no retrató idénticamente, y tiene sentido al ser una ficción, pero es curioso saber cómo pasó en realidad. Ryan Murphy e Ian Brennan, creadores de la serie, no hicieron foco en el hecho de que Dahmer antes había abusado de Somsank, el hermano de Conrad. La historia relatada es cierta. Dahmer se topó con el hermano de Conrad en septiembre de 1988, cuando el joven tenía solo 13 años. En ese momento fue persuadido para entrar en el apartamento de Dahmer a cambio de dinero y fotos de desnudos. Somsank fue drogado y abusado sexualmente antes de poder escapar. Dahmer fue detenido por este crimen el 27 de septiembre de 1988 y en enero del año siguiente se declaró culpable de agresión en segundo grado. En mayo fue condenado a 1 año de prisión con libertad condicional y 5 años de libertad vigilada. Según las palabras del propio Dahmer, esto fue una simple casualidad y él no era consciente del vínculo entre ambos. Lo que sabemos con certeza es que los medios, una vez que se supo toda la verdad, fueron muy críticos con el juez William Gardner por ser muy suave con su condena. Incluso la serie nos hace entender que el juez dictaminó la sentencia porque no entendía bien el inglés del padre de Conrad, lo cual es falso, porque ningún integrante de la familia estuvo presente en el juicio de 1988. Pero aún hay más con este caso. En la serie, vemos cómo Conrad logra escapar y llegar a conseguir ayuda de la policía. Los agentes Balcersak y Gavrish lo devuelven al apartamento de Dahmer, quien los convence de que Conrad es mayor de edad y su novio. Si bien en esta escena y en gran parte de la serie se cuestiona la discriminación de la policía, al final vemos cómo los policías reciben el premio al agente del año. Esto no solo no es así, sino que ambos agentes y otro llamado Rick Borovken fueron suspendidos una vez que se develaron los crímenes de Dahmer. Recién en 1994 fueron restituidos a la fuerza por un juez tras ganar una demanda. La trágica historia de Tracy Edwards. En total, Dahmer mató a 17 víctimas entre 1978 y 1991, pero una persona se escapó, un afortunado Tracy Edwards. Su historia ayudó a que Dahmer fuera detenido y condenado, pero pese a haberse salvado, haber estado tan cerca de la muerte tuvo muchas consecuencias para él. Edwards fue víctima de Dahmer cuando tenía 32 años. Se escapó del departamento el 22 de julio de 1991 y la policía lo encontró vagando por las calles con esposas colgadas en sus muñecas. Edwards condujo a la policía de vuelta al apartamento de Dahmer, donde este se ofreció a conseguir las llaves de las esposas. Los agentes de policía buscaron en el dormitorio el cuchillo con el que Edwards dijo que Jeffrey lo había amenazado, y fue allí cuando descubrieron las fotos Polaroid que Dahmer había tomado de otros cuerpos desmembrados, como vemos en la serie. El abogado de Edwards durante el caso Dahmer, Paul Cisinski, dio su opinión sobre el efecto que el horrible caso tuvo en su cliente. Dijo que esos hechos destruyeron su vida y que nunca pudo recuperarse. Tras el juicio, Edwards comenzó a abusar de las drogas y el alcohol, lo que hizo que perdiera su hogar. El abogado cree que Edwards sufría un trastorno de estrés postraumático porque era muy reacio a recordar lo que le pasó. De hecho, no se presentó cuando las familias de las víctimas tomaron parte en el litigio civil. Antes de conocer a Dahmer, Edwards tenía antecedentes penales. Vivía en Tupelo, Mississippi, donde había sido acusado de agresión sexual a una niña de 14 años. Después de que su nombre y su cara empezaran a aparecer en los medios gracias al juicio de Dahmer, fue extraditado al sur. Cuando regresó a Wisconsin, fue arrestado varias veces más por posesión de drogas, robo, daños a la propiedad, falta de pago de la manutención de sus hijos y salto de fianza. Pero la historia no termina ahí. El 26 de julio de 2011, Edwards fue detenido tras ser acusado de participar en un crimen que consistía en arrojar a un hombre desde un puente de Milwaukee causándole la muerte. Edwards tenía entonces 52 años y era un indigente, pasando de un refugio a otro desde 2002. Finalmente se declaró culpable de haber ayudado a un delincuente a tirar a esa persona desde un puente del centro de la ciudad durante una discusión. En 2012 fue condenado a 1 año y medio de cárcel y 2 años de supervisión ampliada. Edwards cumplió su sentencia, aunque no se conoce su paradero actual. El asesino del asesino.
Un personaje sobre el que hay mucho interés es Christopher Scarver, el controvertido asesino de Dahmer. Este hombre mató a Dahmer en el gimnasio de la prisión mientras no estaban siendo supervisados. El acto fue recibido con reacciones mixtas por parte del público, ya que el asesinato fue aclamado por algunos, mientras que otros consideraron que Dahmer merecía cumplir su condena en prisión. Sin embargo, Scarver se convirtió en el centro de atención del público tras el asesinato, sacando a la luz detalles de su oscuro pasado. Christopher Scarver fue condenado a cadena perpetua en 1990 por el asesinato de Stephen Loman. Scarver y Loman trabajaban para el Cuerpo de Conservación Juvenil en Wisconsin. Poco tiempo antes del asesinato de Loman, Scarver comenzó a escuchar voces que lo proclamaban como el elegido. Esto hizo que fuera despedido de su trabajo y, después de una disputa por dinero, le disparó 3 veces a Loman. De su pasado se conoce muy poco, tan solo que abandonó la escuela secundaria antes de unirse al Cuerpo de Conservación con la intención de convertirse en un carpintero. En una entrevista al New York Post en 2015, Scarver dio sus motivos por los que mató a Jeffrey Dahmer. Afirmó que al principio se mantuvo alejado de él por su extraño comportamiento y la falta de remordimiento respecto a sus asesinatos. Además, señaló que el día del asesinato vio un periódico en el que se detallan los crímenes de Dahmer y sintió tal repulsión al verlo que golpeó a Dahmer con una barra de metal hasta matarlo. Además de los asesinatos de Jeffrey Dahmer y Stephen Loman, Scarver también mató a otro preso. Momentos después de matar a Dahmer, Scarver también golpeó gravemente a Jesse Anderson, que murió a causa de las heridas días después. Anderson también era un asesino convicto que mató a su esposa brutalmente, apuñalándola en la cara y la cabeza 5 veces. Luego se apuñaló a sí mismo en el pecho 4 veces, aunque finalmente sobrevivió. Después de matar a Dahmer y Anderson, Scarver fue condenado a 2 cadenas perpetuas adicionales. Actualmente cumple su sentencia en un centro penitenciario de Colorado. Además de su entrevista en el New York Post, Scarver comenzó a escribir y publicar obras de poesía mientras se encuentra en prisión. También tiene un hijo de 27 años que nació después de su condena original. Sin lugar a dudas, la realidad siempre supera la ficción, incluso en la historia más terrible. Netflix una vez más logró ponernos los pelos de punta construyendo un personaje terrorífico que podría ser tu vecino o el nuestro.